pero dependía en gran parte del acompañamiento de los especialistas religiosos y de su aprobación en muchas cosas. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de guerra. Bien, ahora entonces, si lo que Weber nos decía en el poder carismático, que se caracteriza por estos tres elementos, devuelve, por favor. ¿En qué tipo de sociedades opera? ¿Vale? Entonces acá, después de haber hecho una revisión, digamos como etnográfica, concienzuda, nos dimos cuenta que sí, que evidentemente hay sociedades, incluso actuales, que tienen este tipo de poder y que funcionan a través de dos principios básicos. Recuerden que acá el cacique es importante, pero bajo esta premisa, la comunidad también, pero cuando se aburra, lo saca. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué es eso que la comunidad gana teniendo al cacique o teniendo al líder que tiene? Entonces, bajo el principio de reciprocidad, y acá los invito a que lean a Polanyi, reciprocidad y redistribución, cuando uno se acerca a la literatura antropológica, hay 1000 textos y muchos de ellos no le dan realmente crédito al que habla del concepto, y entonces por eso quiero acá como reivindicar a Polanyi. Y así en términos muy generales, muchachos, ¿qué es lo que habla el concepto de reciprocidad? Reciprocidad es una dinámica social donde tú das un regalo, pero ese regalo te compromete, te genera una deuda social que tiene que ser pagada. Entonces, en la literatura, Marcel Mauss es muy famoso por esto, con su libro de Gift, pero lo que dice es, listo, yo le puedo dar tributo a mi cacique, yo puedo darle el excedente de lo que yo produzco en mi cosecha, se lo doy a él en ese acto aparentemente muy generoso, pero no es generoso, yo se lo doy porque yo sé que él me va a pagar de otra forma, y hasta que él no me pague, queda en deuda conmigo. Entonces es que los favores no son gratis, ¿no? Este sistema parece haber sido un sistema muy efectivo para poder mantener la dinámica de estas sociedades. Y por otro lado, un concepto un poco más elaborado, en términos más económicos, tiene que ver con la redistribución. Entonces, la reciprocidad sería como la célula por la cual el cacique recibía de alguna forma excedentes, beneficios, la gente le trabajaba en su cercado, en fin, a cambio de que él redistribuyera en la comunidad eso que a que él le daba. Y era precisamente la calidad y la eficiencia que él tuviera como administrador lo que lo mantenía en el poder. Entonces, por un lado, tenía que tener contenta a la gente y que la gente le naciera o dijera, fuera conveniente para ellos poderle dar esa cosa adicional, porque sabían que él iba a redistribuir. Si él redistribuía de una forma que dejara alguna parte de la población así como aburrida, pues nada, ya para la próxima no iba a poder, digamos, acceder al poder. Entonces era algo donde tenía que ser muy cuidadoso y de alguna forma muy equitativo, pero además muy buen político, ¿no? Para poder mantener a todo el mundo contento. Siguiente. Bien, entonces ya no quiero ya hablar como más de teoría, pero sí como darles estos conceptos por medio de los cuales pues, yo me acerqué a la evidencia muisca como tal. Entonces, tenemos como dos cuerpos de información. Por un lado tenemos las fuentes etnohistóricas de las que les he hablado, y en estas fuentes etnohistóricas tenemos la mirada del conquistador, ¿no? La mirada del español. Y pues que hay que considerarlo de esa forma, no hay que leer entre líneas, ver realmente cuál es el mensaje implícito detrás de esto, pero a la vez también no podemos negar que es una fuente de información muy rica y pues que vale realmente la pena estudiarla juiciosamente. Y por otro lado, los arqueólogos creemos o tenemos el deseo de poder, mediante nuestros estudios, poder rescatar la mirada del indígena, ¿no? Entonces realmente la evidencia arqueológica es aquello que está ahí, ¿no? Que nosotros debemos tratar de descifrar, tratar de decir por qué se construyeron, cuál es la razón por la cual estas comunidades hicieron lo que hicieron. Entonces, con estos dos, digamos, como cuerpos de información, me acerqué a estudiar ese concepto de poder, ese rol que el cacique tenía en tiempos de fiesta, de jolgorio, para estudiando las fiestas, y ver luego qué sucedía en los momentos más difíciles, más tensos en la guerra. Siguiente. Entonces, bueno, muy rápidamente, esto es como para que sepamos de dónde sacamos los datos. Los textos que se consultaron en la historia son principalmente documentos de archivo, de los fondos de caciques e indias, visitas de Cundinamarca, visitas de Boyacá, que se encuentran en Bogotá, en el Archivo General, y los archivos de justicias que se encuentran en el Archivo de Sevilla, España. Y en términos de crónicas, pues los cronistas más conocidos
de los muiscas son Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan de Castellanos, Pedro Simón, Juan Rodríguez Fraile, Lucas Fernández de Piedrahíta, Alfonso de Zamora y posteriormente, muy posterior, pero me pareció interesante incluirlo, Manuel de Ancísar. Bien, entonces eso es, digamos, como mi acervo de información histórica. Ahora, ¿bajo qué premisas estudié esos textos? Esto teníamos que ser muy sistemáticos, teníamos que ser muy juiciosos para poder leer entre líneas. Entonces, las categorías que se usaron 5 categorías. ¿Qué tipo de actividades son descritas para fiestas y para guerras? ¿Qué tipo de cultura material, es decir, todos los artefactos, todo lo que es hecho por acción de la mano humana? ¿Qué espacios son descritos para estas actividades? ¿Qué tiempos? ¿Ok? Y qué actores, quienes estaban participando. Y cada una de esas categorías, que por cierto corresponden mucho a poder identificar rituales, hay una doble intención ahí, busco pues precisar información. Entonces, en términos, por ejemplo, de actividades, ver esos momentos previos a la fiesta o previos al combate, pues son los preeventos, el combate o la fiesta como tal, designado como evento, y los hechos posteriores, ¿no? Entonces, los poseventos. En cultura material, ver qué tipo de artefactos, qué tipo de vestidos, parafernalia, adornos, todo lo que encontramos para estos 2 grupos, qué simbolismo se le atribuye a ellos. En términos de espacio, ver la localización, dónde tomaban lugar estos eventos, si esa localización tenía alguna asociación con algunas características, ya sea geográficas, cercanía a montañas, lagos, cuevas, o incluso culturales, monumentos, esculturas, bueno, en fin. Y una cosa que es bien interesante, ¿qué tan fácil era acceder? Entonces, ¿era para todo el mundo podía ir a la fiesta o no? ¿Era solamente para VIP, pues, ¿no? O sea, solamente exclusivo. O incluso en combate, ¿era muy fácil poder atacar o no? Había ciertas dificultades geográficas que dificultaban ese acceso. En términos de tiempo, entonces, ¿cuánto tiempo duraban? ¿Qué tan frecuentemente se practicaban? Y si eran temporales, o sea, si se hacían en ciertas épocas del año, si eran cíclicos, bueno, en fin. Y en términos de actores, ya en la última categoría, era quiénes participaban, cuál era el criterio de selección, qué roles cumplían y cómo se movilizaban, si se movilizaban en gran número o no. Bueno, acá no me quiero adentrar, esta, digamos, ya son la matriz bajo la cual se analizaron los textos. Entonces, para el caso de fiestas, tuvimos la suerte de encontrar 25 eventos descritos. Pero recuérdense que los cronistas se copiaban entre ellos y se pasaban la información entre ellos. Entonces, en realidad se consultaron 47 referencias, pero algunas de ellas solamente nos describían o pudimos identificar dentro de esas 57, 25 casos reales de fiestas. Devuélvete un poquito, por favor. Así como espontáneos, por ejemplo, cuando ustedes me hablan, pero bueno, ¿cómo se ha aplicado esta matriz? Entonces, por ejemplo, en el caso de preeventos, para el caso de fiestas, era importante ver antes del festejo, pues, cómo era la cosecha, cultivaban o no cultivaban, cómo hacían el intercambio para poder tener la chicha disponible. Ese tipo de cosas, como cuando uno organiza una cena en casa, pues tiene que ir al supermercado. Entonces, esos preparativos, si podíamos encontrarlos en términos de las descripciones históricas. Ya luego en las preparaciones, por ejemplo, de invitaciones, cómo hacían para invitar a los indígenas, si tenemos registros de mensajeros que iban de pueblo a pueblo avisándole a los otros caciques que no, que el de Tunja iba a hacer un banquete, entonces que fuera dentro de 2 semanas, en fin, todo eso pudimos tener acceso a esa información. Importantísimo, muchachos, es el tributo. ¿Cómo hacía el cacique para organizar esa gran fiesta? ¿Cómo se aprovisionaba? Entonces acá, para eso sí tenemos, las fuentes históricas son muy generosas, entonces nos hablan del pago de tributos, ¿no? En bienes, pero también en especie. Y ya luego, por ejemplo, para el caso del evento, vemos, bueno, qué era lo que se consumía, era solamente comida, era alcohol, servicios, qué era lo que pasaba durante el evento, y después, qué más acompañaba aparte de la comida, era solo comida, era una cena, o había otro tipo de actividades, había procesiones, había danzas, había canciones, había ofrendas, bueno, ¿qué más acompañaba estos eventos? Y en el caso del post-evento, o eso que sucede posterior, para el caso de las fiestas estábamos muy pendientes de ver cómo se redistribuían los bienes.
algo se consumía, por supuesto, pero ¿y lo que sobraba qué pasaba? El cacique, ¿cómo dejaba contento a la gente, a sus sponsors, ¿no? O sea, ¿qué les daba luego en pago? Y así, digamos, hicimos esto con todas las categorías, para el caso de artefactos, para el caso de espacios, tiempos y demás. Siguiente. Vale. Entonces, en términos, por eso no se habla tanto de festejos, sino que se habla de fiestas, por la serie de actividades que acompañaban el compartir, digamos, alimenticio. Además, las crónicas, las fuentes históricas nos hablan de esta fiesta como en dos grupos. Entonces, muy pocas descripciones hablan de los regocijos o de los convites, es decir, donde se convida a alguien para consumir alimento. Principalmente se habla o se refieren a estos eventos como borracheras, como idolatrías y como estupros entendido como el acceso carnal, ¿no? Relaciones sexuales principalmente con personas muy jóvenes. Razón por la cual obviamente rápidamente fueron adoctrinados, porque pues si hubieran dicho que se hubieran reunido, ¿no? Como a celebrar, compartir un venado, pues eso no hubiera sido ningún pecado, pero decir que estaban alcoholizados, que había relaciones sexuales, había fiestas donde decían que había lo que se denominan los rituales de reverso, que se usa, es muy común en sociedades africanas, donde hay ciertas fiestas donde todo se vale, o lo que pasa en carnaval en Barranquilla, ¿no? Entonces todo el mundo está enmascarado y digamos hay una relación con todo el mundo, es anónimo y por ese día todo es permitido, ¿no? Entonces algo similar parece ser que sucedía con los muiscas, y bueno, eso fue, digamos, fue castigado evidentemente por la, digamos que es de las pocas cosas que hemos podido cotejar en histórica y arqueológicamente. Lo interesante, como verán en las fotografías, es que las copas, la primera y la segunda fotografía, sí presentan características que nos permiten por lo menos sugerir que sí había consumo de alcohol, por varias cosas. Por lo general, los recipientes que son para consumo son abiertos. Por ejemplo, uno se toma donde hay comida, ¿sí? Pero realmente eso no es lo que lo define. Hay un énfasis en las ceremonias y en los rituales, hay una connotación ritual y hay otra serie de actividades que seguramente tenían un simbolismo para los grupos prehispánicos que fueron castigados por los españoles, donde se practicaba incesto, adulterio, en fin. Era la oportunidad también para rendir culto a sus deidades. Eso posteriormente va a ser castigado con idolatrías, donde se hacían ofrendas, y bueno, donde había todo el consumo de alucinógenos y de alcohol que les he dicho. Entonces podemos decir que en términos históricos la reconstrucción de las fiestas es una reconstrucción ceremonial, que era un evento ritual, sin duda, y que ante los ojos españoles el hecho de que siguieran practicando esas fiestas era una forma de resistir el adoctrinamiento y era una forma de poder afianzarse pues en su cultura tradicional y sus creencias. En términos arqueológicos, pues bueno, tenemos más que aportes, tenemos retos por delante. Uno, que nos seguimos basando en la cerámica y eso nos da más problemas realmente que aportes sociales. Este es el caso de un bebé, lo único que lo acompaña es un tiesto partido de cerámica y dos lajas que tiene encima. Y aquí en este huequito de acá es la siguiente tumba. Esta sí es un poquito más elaborada, tiene 4 vasijas, tiene mucho más lajas. Este era el caso de un adulto varón, inusualmente grande para la población que tuvimos ahí en ese asentamiento, pero nuevamente, aunque tenga un poquito más que el bebé, pues eso se puede explicar pues porque el señor seguramente ya tenía un rol social ahí en la sociedad del bebé apenas, pues digamos, seguramente incluso era conocido de pronto por su familia o por un grupo más pequeño. Entonces digamos que es lógico